Cuando vuelves, cuando decides volver, eso también es un acto de amor. Eso también cuenta. La continuidad no es perfección. Es presencia intermitente que va siendo cada vez más constante porque vas aprendiendo poco a poco que el bienestar no es un destino al que se llega, sino un territorio al que se regresa. A veces no entendemos por qué algunas mañanas la rutina fluye con naturalidad y otras se siente como un esfuerzo enorme, y la respuesta muchas veces no está en la mañana, sino en lo que pasó el día anterior. ¿En qué tan agotado llegaste a la noche? ¿En qué tan cargado estaba tu sistema nervioso cuando te acostaste? ¿En qué tan profundamente dormiste o no dormiste? Y eso también merece compasión. El cuerpo y la mente no operan en un estado neutro y constante. Tienen ciclos, tienen días buenos y días difíciles, tienen momentos de mayor capacidad y momentos de mayor fragilidad. Y honrar esos ciclos, no forzar cuando el sistema está sobrecargado, no exigir rendimiento cuando lo que se necesita es descanso, es también una forma de inteligencia emocional. Es también una forma de escucharte. Lo que estás sintiendo tiene una historia, y esa historia incluye todo lo que tu cuerpo ha sostenido sin que nadie te lo preguntara. Incluye las noches mal dormidas, el estrés acumulado, las emociones que tragaste porque no había espacio para sentirlas, los miedos que guardaste porque expresarlos no parecía seguro. Todo eso está ahí y no va a resolverse en 5 minutos cada mañana, pero sí puede empezar a moverse, puede empezar a tener espacio, puede empezar a ser reconocido en lugar de ignorado. Y eso, solo eso, ya es transformador. Hay personas que sienten que sus emociones son demasiado grandes, que si les dan espacio las van a desbordar, que si empiezan a sentir no van a poder parar. Y eso también es comprensible porque muchas veces viene de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Pero la emoción que no se siente no desaparece, se acumula, se expresa de otras formas, en el cuerpo, en los patrones de relación, en las reacciones desproporcionadas ante cosas pequeñas, en ese cansancio que no tiene explicación lógica. Darle espacio a lo que sientes no es perder el control. Es, paradójicamente, la única manera de recuperarlo. No es casualidad que las personas que más temen a sus emociones sean muchas veces las que más las padecen, porque la evitación no reduce la intensidad emocional, la amplifica. Lo que resistes persiste, y lo que recibes, lo que miras de frente con la suficiente calma y la suficiente presencia, empieza a perder su poder de amenaza. Empieza a convertirse en información en lugar de en tormenta. Empieza a poder ser procesado, integrado, comprendido. Tal vez te ha pasado tener un día en que todo estaba relativamente bien y aún así sentirte mal sin entender por qué. Y a veces eso es simplemente el cuerpo procesando algo que la mente todavía no ha podido nombrar. A veces es el sistema nervioso liberando tensión acumulada. A veces es una emoción vieja que encontró un momento de suficiente calma para salir a la superficie y en lugar de preguntarte qué me pasa, en lugar de asustarte o juzgarte, puedes simplemente estar con eso. Puedes respirar y decir algo está siendo procesado y eso está bien. No tienes que entenderlo todo para poder sostenerlo. Estos 5 minutos cada mañana son una práctica de tolerancia a la experiencia interna. Son un entrenamiento suave y constante en la capacidad de estar con lo que es, sin huir, sin juzgar, sin exigir que sea diferente. Y esa capacidad, que parece pequeña, tiene consecuencias enormes en la calidad de tu vida emocional, en cómo navegas los momentos difíciles, en cómo te relacionas con la incertidumbre, en cómo sostienes el malestar sin que te destruya, en cómo celebras el bienestar sin que te asuste. Hay personas que sienten que no saben cómo cuidarse, que el autocuidado les suena a algo que otras personas hacen, personas con más tiempo, con más recursos, con vidas más ordenadas. Y quiero decirte que el autocuidado más profundo no tiene nada que ver con el tiempo ni con los recursos. Tiene que ver con la atención, con a dónde diriges tu presencia, con si te incluyes o no en el mapa de lo que merece cuidado. Y eso es una decisión que puedes tomar mañana por la mañana antes de que empiece todo lo demás, en el silencio de esos 5 minutos que son completamente tuyos. Por eso prefieren tenerte abajo,
prefieren tenerte triste, prefieren tenerte resignado, porque tu resignación les da paz a ellas. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Tú no naciste para darle paz a nadie a costa de tu propia infelicidad. Tú no llegaste a este mundo para apagar tu luz, para que otros se sientan cómodos en su oscuridad. Tú tienes un propósito, hermano mío, hermana mía. Tú tienes una misión, y si para cumplirla tienes que alejarte de las voces que te apagan, aunque esas voces compartan tu sangre, aléjate. Aléjate sin culpa, aléjate con dignidad, aléjate con la frente en alto, sabiendo que no estás traicionando a nadie, te estás salvando a ti mismo. Y eso no es egoísmo, eso es supervivencia. Hay un segundo comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es la manipulación emocional disfrazada de amor. Esa frase típica, después de todo lo que hice por ti, esa frase que te clava como un puñal en el corazón cuando intentas poner un límite, esa frase que te paraliza cuando intentas decir que no. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una madre, a un padre, a un hermano decir esas palabras para someter al otro a su voluntad? Después de todo lo que hice por ti, y tú te vas a casar con esa persona. Después de todo lo que hice por ti, y tú te atreves a vivir tu vida. Después de todo lo que hice por ti, y tú no me llamas todos los días. Y uno crece pensando que el amor es deuda, que el amor es hipoteca, que el amor es cadena. Pero no, hermano mío, el amor verdadero no se cobra. El amor verdadero no presenta facturas. El amor verdadero no chantajea. Cuando tu madre te alimentó cuando eras un bebé, no lo hizo para cobrártelo 20 años después. Cuando tu padre trabajó duro para ponerte un techo, no lo hizo para esclavizarte cuando fueras adulto. Lo hicieron porque eran tu madre y tu padre, porque era su responsabilidad, porque te trajeron a este mundo y era su deber cuidarte. Y si lo hicieron bien, gloria a Dios, lo hicieron bien. Pero eso no te convierte a ti en su propiedad. Eso no te convierte a ti en su esclavo emocional. Tú tienes derecho a vivir tu propia vida. Tú tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Tú tienes derecho a equivocarte, porque las equivocaciones también enseñan. Tú tienes derecho a casarte con quien quieras, a vivir donde quieras, a trabajar en lo que quieras, a creer en lo que quieras. Y si alguien, aunque sea de tu sangre, intenta usar el chantaje emocional para quitarte ese derecho, esa persona no te ama de verdad. Te quiere controlar. Y el amor y el control no son lo mismo. Aprende a distinguirlos. Aprende a verlos. Porque la manipulación emocional es una de las formas más sutiles y más destructivas de violencia. No te deja moretones en la piel, no te rompe los huesos, pero te rompe el alma, te rompe la autoestima, te deja ese sentimiento permanente de culpa, de que nunca eres suficiente, de que siempre estás fallando, de que siempre hay algo más que deberías estar haciendo. Y un día te miras al espejo y ya no sabes quién eres, porque has vivido tantos años cumpliendo las expectativas de los demás que olvidaste cumplir las tuyas propias. Hay un tercer comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es la comparación constante con otros. Mira a tu primo, ya tiene casa propia. Mira a tu hermana, ya se casó. Mira al hijo de doña María, ya es ingeniero. Y tú, callado, escuchando esa letanía, escuchando esa cantaleta venenosa que te recuerda todo lo que no eres, todo lo que no tienes, todo lo que no has logrado. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de ser una persona y te conviertes en una lista de carencias. Dejas de mirarte con tus propios ojos y empiezas a mirarte con los ojos de quien te compara. Yo te quiero decir algo importante. Cada ser humano camina a su propio ritmo. Cada ser humano tiene su propio tiempo. Cada ser humano tiene su propio camino. Hay quien florece a los 20, hay quien florece a los 40, hay quien florece a los 60. Y ninguno está más adelantado ni más atrasado que el otro, porque la vida no es una carrera, la vida es un sendero. Y cada sendero tiene sus paisajes, sus subidas, sus bajadas, sus tormentas, sus amaneceres. Cuando alguien te compara con otro, te está negando a ti, te está borrando a ti. Te está diciendo que tú no vales por lo que eres, sino por lo que has acumulado. Y esa es una violencia silenciosa, hermano mío, una violencia que te va matando lentamente. Porque tú no llegaste a este mundo a competir. Tú llegaste a este mundo a manifestar tu propósito. Y tu propósito es único, y tu camino es único, y tu tiempo es único. Y nadie, escúchame bien,
Nadie tiene derecho a medirte con la regla de otro. Aprende a sonreír cuando te comparen. Aprende a respirar profundo. Aprende a decir con toda la dulzura del mundo, pero con toda la firmeza también, gracias por preocuparte, pero yo voy a mi propio ritmo y mi ritmo está bien. No tienes que pelear, no tienes que gritar, pero tampoco tienes que aceptar. Hay un cuarto comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es la invasión de tu intimidad. Ese hermano que se mete en tu matrimonio sin que nadie lo invite. Esa tía que opina sobre cómo educas a tus hijos cuando ella ni siquiera tiene hijos. Esa madre que revisa tu teléfono aunque ya tienes 40 años. Ese padre que decide por ti cómo debes vestirte, cómo debes hablar, cómo debes pensar. La intimidad es sagrada, hermano mío. La intimidad es ese pequeño jardín secreto que cada ser humano cultiva dentro de sí. Y nadie, ni siquiera tu propia madre que te dio a luz, tiene derecho a entrar a ese jardín sin tu permiso. Cuando alguien invade tu intimidad, te está diciendo que tú no eres dueño de ti mismo, que tu vida es de dominio público, que tus secretos no son tuyos, son del clan. Y esa es una forma de despojarte de tu humanidad. Porque la humanidad empieza ahí, en el derecho a tener un espacio interior que sea solo tuyo. Tú tienes derecho a tener pensamientos que solo tú conozcas. Tú tienes derecho a tener sentimientos que solo tú entiendas. Tú tienes derecho a tener decisiones que solo tú comprendas. Y si alguien, aunque sea de tu sangre, no respeta ese espacio, esa persona no te respeta a ti como ser humano. Te trata como si fueras una propiedad familiar. Y tú no eres una propiedad. Tú eres un alma, y un alma es libre, y un alma es soberana, y un alma no se le rinde cuentas a nadie sino al Creador que la formó. Hay un quinto comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es la traición. Esa palabra dura, esa palabra que duele al pronunciarla, pero hay que pronunciarla, porque sin nombrarla no podemos sanarla. La traición de un familiar es la más profunda de todas las traiciones. Porque cuando un extraño te traiciona, tú dices, bueno, no lo conocía bien. Pero cuando un familiar te traiciona, cuando un hermano habla mal de ti a tus espaldas, cuando un primo te roba, cuando una tía esparce mentiras sobre tu vida, cuando un padre te abandona en el momento que más lo necesitabas, esa traición se queda contigo de una manera distinta. Se queda contigo en los huesos, se queda contigo en la mirada. Se queda contigo en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada reunión familiar donde tienes que sonreír mientras por dentro algo se rompió y nunca volvió a unirse. Yo conozco a una mujer en Japón, una mujer mayor, muy sabia, que perdió a su hermana por una herencia. Su hermana le robó todo lo que su madre les había dejado. Y un día le pregunté cómo había logrado seguir adelante, cómo había logrado no llenarse de odio. Cómo había logrado seguir siendo esa mujer dulce y serena. Y ella me miró con sus ojos profundos, esos ojos que han visto la guerra, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, mira, hijo, la sangre te hace pariente, pero solo el comportamiento te hace familia. Y desde ese día yo entendí algo. Familia no es solo quien comparte tu apellido. Familia es quien te acompaña en silencio cuando lloras. Familia es quien celebra tus victorias sin envidiarte. Familia es quien te dice la verdad aunque duela, pero te la dice con amor, no con veneno. Familia es quien te abraza cuando todo el mundo te da la espalda. Y a veces, hermano mío, la familia que tú elegiste no comparte tu sangre. A veces es un amigo de la infancia, a veces es un compañero de trabajo, a veces es un mentor que apareció en el momento exacto, a veces es esa pareja que te eligió cuando nadie más lo hizo. Esa también es familia. Y a veces, escúchame bien, a veces los que comparten tu sangre no son tu familia, son solo parientes. Y los parientes que no se comportan como familia no merecen el privilegio de tu cercanía. Esto no es resentimiento, esto es claridad, esto no es venganza, esto es sabiduría. Hay un sexto comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es la violencia, en cualquiera de sus formas. La violencia física, claro, esa es evidente, esa todo el mundo la condena. Pero hay otras violencias más sutiles, más invisibles, que también destruyen. La violencia verbal, los insultos disfrazados de cariño, las palabras que se dicen y que se quedan grabadas en el alma para siempre,
Esa frase que te dijo tu padre cuando tenías 10 años y que todavía hoy resuena en tu cabeza cuando vas a tomar una decisión importante. Esa frase que te dijo tu madre cuando estabas adolescente y que todavía hoy te hace dudar de si eres digno de ser amado. Las palabras tienen un poder que muchas veces no comprendemos. Las palabras pueden construir, pero también pueden destruir. Y hay personas que usan las palabras como cuchillos, no para defenderse, sino para herir. Y a veces esas personas viven en tu propia casa. Hay también la violencia psicológica, esa que te hace dudar de tu propia percepción, esa que te dice, tú estás loco, tú estás exagerando, tú nunca dijiste eso, tú nunca viste eso, tú estás inventando. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de confiar en ti mismo, dejas de creer en lo que tus ojos vieron, dejas de creer en lo que tus oídos escucharon y empiezas a depender del otro para saber qué es real y qué no. Eso es violencia, hermano mío. Eso es de las violencias más perversas que existen. Y hay también la violencia económica, esa que muchos no nombran, pero que existe. Cuando un familiar usa el dinero como mecanismo de control, cuando te dan algo y luego te lo cobran emocionalmente toda la vida, cuando te niegan el acceso a recursos que te corresponden por derecho, cuando te endeudan para mantenerte amarrado, eso también es violencia. Y tú no tienes que tolerarla, ni siquiera de tu familia. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuando tú piensas en alejarte de un familiar tóxico, sientes que estás cometiendo un pecado. Sientes que estás traicionando a alguien. Sientes que vas a arder en algún infierno por no honrar la sangre. Pero escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto es importante. Honrar a alguien no significa permitir que te destruya. Amar a alguien no significa quedarte cerca para que te lastime. A veces, la forma más alta de amor es la distancia que te permite sanar, la distancia que te permite respirar, la distancia que te permite reencontrarte contigo mismo. No tienes que odiar para alejarte, no tienes que gritar para poner un límite. Puedes amar desde lejos, puedes desear el bien desde la distancia, puedes orar por esa persona sin tener que sentarte con ella en la misma mesa cada domingo. Y eso, hermano mío, eso también es válido, eso también es legítimo, eso también es santo. Hay un séptimo comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es el desprecio sistemático. Esa actitud constante de hacerte sentir menos, de rodar los ojos cuando hablas, de interrumpirte cuando opinas, de no escucharte cuando expresas tus sentimientos, de minimizar tus logros, de magnificar tus errores, de recordarte tus fracasos como si fueran lo único que define tu existencia. El desprecio es como una gota de agua que cae sobre una piedra. Una gota no hace nada, 2 gotas no hacen nada, pero miles de gotas durante años terminan perforando la piedra. Y así es el desprecio familiar. Una palabra, un gesto, una mirada, aisladamente parecen nada, pero acumulados durante años te perforan el alma, te dejan agujeros en la autoestima, te dejan tan vacío por dentro que cuando alguien te ofrece amor verdadero, ya no sabes recibirlo, porque has vivido tanto tiempo siendo despreciado que el desprecio se ha convertido en tu zona de comodidad. Y eso, hermano mío, eso es una tragedia. Yo te invito a que te observes, yo te invito a que te preguntes con honestidad cómo me siento después de pasar tiempo con esta persona. ¿Salgo lleno de energía o salgo agotado? ¿Salgo con esperanza o salgo con desánimo? ¿Salgo sintiéndome más yo mismo o salgo sintiéndome menos? Las respuestas a esas preguntas te van a decir mucho. Te van a decir más de lo que cualquier libro de psicología te puede decir. Porque tu cuerpo no miente, tu cuerpo sabe, tu alma sabe. Y cuando estás cerca de alguien que te despreciara, aunque sea de tu sangre, tu cuerpo se encoge, tu alma se contrae, tu energía se desploma. Y eso es información valiosa. No la ignores, no la silencies, no la racionalices. Hay un octavo comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es el chantaje constante con la culpa. Esa frase, si tú no haces esto, yo me muero. Esa frase, si tú no me visitas, yo me enfermo. Esa frase, si tú no me das dinero, yo no tengo cómo vivir. Y tú, con el corazón apretado, cumples. Cumples por miedo.
Cumples por culpa, cumples por terror a perder a alguien que técnicamente ya perdiste hace mucho tiempo. Porque una relación basada en chantaje no es una relación de amor, es una relación de rehén. Yo conozco hijos que han renunciado a sus matrimonios por el chantaje de una madre. Conozco hermanos que han renunciado a oportunidades de oro por el chantaje de un padre. Conozco gente que ha vivido toda su vida atrapada en una telaraña de culpa, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar, porque cada movimiento parece ser un crimen contra alguien que dice amarlos. Pero el amor verdadero no encarcela, el amor verdadero libera. El amor verdadero dice, ve, vuela, sé feliz, yo estaré bien, porque mi felicidad no depende de tu sacrificio. Y si alguien usa el chantaje para mantenerte cerca, aunque comparta tu sangre, esa persona no te está amando, te está usando. Y la diferencia es enorme. Tú tienes que aprender a verla. Tú tienes que aprender a nombrarla. Tú tienes que aprender a confrontarla. Aunque tu voz tiemble, aunque las lágrimas caigan, aunque sientas que el cielo se te viene encima. Porque solo cuando confrontas la verdad, puedes empezar a sanar. Y la sanación no es opcional, hermano mío. La sanación es una responsabilidad sagrada. Tú no puedes vivir toda la vida cargando heridas que otros te causaron. Tú no puedes vivir toda la vida explicando por qué eres como eres. En algún momento tienes que decir basta. En algún momento tienes que ponerte de pie. En algún momento tienes que mirar a esa persona, aunque sea tu padre, aunque sea tu madre, aunque sea tu hermano, y decirle hasta aquí. Y ese hasta aquí no es un acto de odio. Ese hasta aquí es un acto de amor propio. Y el amor propio no es egoísmo. El amor propio es la base sobre la cual se construye todo amor verdadero. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar bien a nadie. Si tú no te respetas a ti mismo, nadie va a respetarte. Si tú no defiendes tu dignidad se va a perder en las manos de quien sea. Aprende a ponerte de pie. Aprende a alzar la voz. Aprende a decir no. Y hazlo con dulzura, sí, hazlo con paz, sí. Hazlo sin gritos, claro, pero hazlo. Porque cada vez que tú permites que alguien cruce tu límite, le estás enseñando a esa persona que tu límite no existe. Y cuando tu límite no existe, tu vida tampoco existe. Tu vida es solo una extensión de las voluntades de los demás. Y eso, hermano mío, eso no es vida. Eso es una sombra de vida. Eso es una imitación de vida. Hay un noveno comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia. Y es la falta de apoyo en los momentos cruciales. Esos momentos donde tú necesitas una mano, una palabra, un gesto, y miras a tu alrededor y los que deberían estar no están. Cuando tú estás enfermo y nadie te llama. Cuando tú perdiste el trabajo y nadie te ofrece ayuda. Cuando tú estás pasando por un divorcio y nadie te abre la puerta de su casa. Cuando tú estás cuidando a un hijo enfermo y nadie te releva ni una hora para que puedas descansar. Y luego, cuando ya saliste del hueco, cuando ya levantaste la cabeza, cuando ya recuperaste el aliento, ahí aparecen sonrientes, queriendo formar parte de tu nueva vida, queriendo celebrar tus logros, queriendo aparecer en las fotos. Y tú, ingenuo, los recibes y los abrazas y los perdonas y olvidas que cuando estabas en el suelo, ellos no estaban. Yo te quiero decir algo. La verdadera familia se mide en la oscuridad, no en la luz. Cuando tú estás bien, todo el mundo te quiere. Cuando tú estás triunfando, todo el mundo se acuerda de ti. Pero cuando tú estás en el suelo, cuando tú estás llorando, cuando tú estás herido, en ese momento se separa el grano de la paja. En ese momento ves quién es de verdad y quién no. Y a veces, hermano mío, a veces los que se quedan no son los que esperabas. A veces los que se van son los que pensabas que nunca se irían. Y eso duele, eso destroza, eso te hace replantear todo. Pero también te enseña una de las lecciones más importantes de la vida. Que la sangre no es garantía. Que el apellido no es seguro. Que las relaciones se construyen con presencia, con compromiso, con consistencia. Y quien no esté dispuesto a estar contigo en la oscuridad, no merece estar contigo en la luz.
Es así de simple. Y aprender esto a tiempo es una bendición. Aprender esto cuando todavía tienes vida por delante te ahorra años de dolor innecesario. Hay un 10º y último comportamiento que tú no debes tolerar de nadie, ni siquiera de tu familia, y es el sabotaje a tu crecimiento espiritual. Cuando tú decides cambiar tu vida, cuando tú decides acercarte a Dios, cuando tú decides dejar las malas compañías, cuando tú decides dejar los vicios, cuando tú decides empezar a vivir con propósito, hay personas que se incomodan, hay personas que no soportan tu nueva luz, hay personas que prefieren la versión vieja de ti, esa versión rota, esa versión perdida, esa versión que les hacía sentir mejores a ellos por comparación. Y entonces empiezan los comentarios. Ay, ya te volviste muy santurrón. Ay, ya te crees mejor que nosotros. Ay, ya no eres el mismo de antes. Y la respuesta correcta a eso, hermano mío, es sí, claro que no soy el mismo de antes. Gracias a Dios. Porque si yo siguiera siendo el mismo de antes, ya estaría perdido. Si yo siguiera siendo el mismo de antes, no podría mirarme al espejo. Yo no estoy aquí para ser el mismo de antes. Yo estoy aquí para crecer. Yo estoy aquí para evolucionar. Yo estoy aquí para acercarme cada día más a la versión que Dios soñó cuando me creó. Y si tú te incomodas con eso, el problema no es mío. El problema es tuyo. Porque tu incomodidad es el espejo de tu propia parálisis espiritual. Las personas que sabotean tu crecimiento espiritual son las personas más peligrosas de todas, porque te están atacando en la esencia, te están atacando en lo más profundo, te están atacando en tu relación con Dios. Y eso sí que no se tolera de nadie, bajo ninguna circunstancia. Tú tienes derecho a buscar a Dios. Tú tienes derecho a transformar tu vida. Tú tienes derecho a empezar de nuevo, a los 20, a los 40, a los 60, a la edad que sea. Y nadie, escúchame bien, nadie tiene autoridad para detenerte en ese camino. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu pareja, ni tu mejor amigo, nadie. Tu camino con Dios es entre tú y Dios. Es un camino sagrado. Es un camino íntimo. Y quien intente sabotearlo está poniéndose en contra de algo que es mucho más grande que él mismo. Y eso tarde o temprano le pasará factura, pero tú sigue caminando, tú sigue creciendo, tú sigue evolucionando. Y aprende a soltar a los que se quedan atrás, no con rencor, no con desprecio, con compasión. Porque tal vez algún día, viendo tu transformación, ellos también decidan transformarse. Y si no lo hacen, también está bien. Cada quien camina su propio camino. Cada quien lleva su propia carga. Y tú no fuiste puesto en este mundo para cargar las cadenas de los demás. Yo quiero terminar este mensaje hablándote desde el corazón. Yo sé que puede ser doloroso escuchar todo esto. Yo sé que puede ser confrontador. Yo sé que tal vez en este momento estás pensando en alguien específico, en un nombre, en un rostro, y tu corazón se está apretando. Yo sé que tal vez estás llorando. Yo sé que tal vez estás recordando heridas que pensabas que ya estaban cerradas, pero quiero que sepas algo. No estás solo. Lo que tú estás sintiendo, millones de personas lo sienten. Esta historia que tú vives no es solo tuya, es una historia humana. Es una historia que se repite en todas las culturas, en todas las generaciones, en todos los rincones del planeta. Y la solución no es odiar. La solución no es vengarse. La solución no es romper relaciones de manera violenta. La solución es aprender a poner límites con dignidad. La solución es aprender a amarse a uno mismo lo suficiente como para no permitir más maltrato. La solución es aprender a discernir, a decir hasta aquí, a dar pasos hacia atrás cuando es necesario, a buscar ayuda profesional cuando hace falta, a refugiarse en Dios cuando todo lo demás falla. Y sobre todo, la solución es perdonar, no para ellos, sino para ti. Perdonar no significa reconciliarse. Perdonar no significa volver a confiar. Perdonar no significa permitir que vuelvan a entrar a tu vida. Perdonar significa soltar el peso del rencor para que tú puedas seguir caminando ligero. Significa quitarte esa mochila pesada que te encorva la espalda y no te deja ver el cielo. Significa decirle a tu corazón, ya basta, esta historia ya no me va a definir
y empezar de nuevo, empezar con la sabiduría de quien ya conoce los lobos, empezar con la prudencia de quien ya sabe distinguir, empezar con la fortaleza de quien ya ha sobrevivido lo peor y construir una vida nueva, una vida donde tú estés en el centro, una vida donde tu paz sea sagrada, una vida donde tu dignidad no sea negociable, una vida donde el amor que recibas sea proporcional al amor que des, una vida donde te rodees de personas que te eleven, no que te hundan, una vida donde la palabra familia recupere su significado verdadero. Y créeme, esa vida es posible, no mañana, tal vez no la próxima semana, pero es posible. Está al final del camino que hoy empiezas a caminar. Está al final del primer límite que hoy te atreves a poner. Está al final de la primera conversación difícil que hoy decides tener. Está al final del primer no que hoy decides decir. Y al final de ese camino te vas a encontrar contigo mismo. Te vas a encontrar con esa persona que siempre estuvo dentro de ti esperando ser liberada. Esa persona que tiene sueños, que tiene proyectos, que tiene capacidades, que tiene un propósito divino. Y cuando te encuentres con esa persona, vas a entender que todo el dolor valió la pena, que todas las lágrimas valieron la pena, que todos los límites que pusiste valieron la pena. Porque tú, sí, tú naciste para algo grande. Tú naciste con una misión específica. Tú naciste para dejar una huella en este mundo. Y nadie, ni siquiera los que comparten tu sangre, tiene autoridad para impedir que cumplas con esa misión. Así que hoy, escuchando esto, quiero que tomes una decisión silenciosa, hecha en el secreto de tu corazón, una decisión que nadie tiene que saber, una decisión que es solo tuya y de Dios. Decide hoy que vas a empezar a respetarte. Decide hoy que vas a empezar a ponerte límites. Decide hoy que vas a dejar de tolerar lo intolerable. Decide hoy que vas a vivir, no que vas a sobrevivir. Decide hoy que vas a empezar a sonreír desde adentro, no solo desde afuera. Decide hoy que vas a soltar a quien te haga daño, aunque te duela. Y decide hoy que vas a abrir las manos para recibir lo nuevo, lo bueno, lo verdadero que Dios tiene preparado para ti. Porque créeme, lo tiene. Dios tiene cosas hermosas preparadas para ti, pero no puede ponerlas en tus manos si tus manos están llenas de las cadenas del pasado. Suelta, suelta con dulzura, suelta con compasión, suelta sin culpa y verás cómo poco a poco tu vida empieza a llenarse de paz. De esa paz que no depende de las circunstancias externas, de esa paz que viene de adentro, de esa paz que solo Dios puede dar. Y desde esa paz vas a poder reconstruir todo, vas a poder construir relaciones nuevas, sanas, verdaderas. Vas a poder atraer a tu vida personas que te eleven. Vas a poder mirarte al espejo y verte con orgullo, no con vergüenza. Vas a poder dormir tranquilo por las noches, sin esa angustia permanente que te ha acompañado durante tantos años. Y un día, sin darte cuenta, vas a despertar y vas a reconocer que algo cambió, algo profundo, algo definitivo, que ya no eres la misma persona que aguantaba todo, que ya no eres la misma persona que se callaba siempre, que ya no eres la misma persona que vivía con miedo, que te has convertido en alguien nuevo, alguien fuerte, alguien sabio, alguien que sabe lo que vale. Y desde ese lugar, hermano mío, hermana mía, desde ese lugar todo es posible, todo. Yo creo en ti, yo creo que tú puedes. Yo creo que dentro de ti hay una semilla esperando germinar, una semilla que ningún viento, ningún temporal, ninguna sequía pudo destruir. Y esa semilla, cuando germine, va a dar frutos hermosos, va a dar sombra, va a dar refugio a otros que también están sufriendo. Porque cuando uno sana, no sana solo para sí mismo, uno sana para convertirse en medicina para los demás. Y tu testimonio, tu historia, tu transformación va a ser luz para otros, va a ser esperanza para otros, va a ser ejemplo para otros que están viviendo lo que tú viviste y no saben cómo salir. Así que sé valiente, sé paciente contigo mismo, sé compasivo con tu propio proceso.
No te exijas perfección de un día para otro. La sanación es un camino largo. La sanación tiene sus altos y sus bajos. La sanación tiene días brillantes y días oscuros. Pero si tú perseveras, si tú no te rindes, si tú sigues caminando, aunque sea de a poquito, vas a llegar. Vas a llegar a ese lugar de paz. Vas a llegar a ese lugar de plenitud. Vas a llegar a ese lugar donde finalmente entiendas que tú no naciste para sufrir. Tú naciste para vivir. Y vivir de verdad. Vivir con dignidad. Vivir con propósito. Vivir con la frente en alto, sabiendo que has hecho lo mejor que has podido, con lo que has tenido, en el momento en que has estado. Y ese, hermano mío, hermana mía, es el regalo más grande que tú te puedes hacer a ti mismo. El regalo de empezar a tratarte con el amor con el que siempre debiste haber sido tratado. El regalo de convertirte en el padre que necesitabas, en la madre que necesitabas, en el hermano que necesitabas, porque ya eres adulto, ya tienes el poder, ya tienes las herramientas. Y nadie, escúchame bien, nadie va a venir a salvarte sino tú mismo, tomado de la mano de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad que muy pocos te dicen, que la salvación de tu vida, el rescate de tu vida, está en tus propias manos, en las decisiones que tomes hoy, en los límites que pongas hoy, en las personas a las que sueltes hoy, en los abrazos que te des a ti mismo hoy, en las palabras de amor que te dirijas a ti mismo hoy frente al espejo. Y ese trabajo es invisible, es silencioso, es íntimo, pero es el trabajo más sagrado que existe. Es el trabajo de reconstruirte, de rescatarte, de devolverle a tu alma la dignidad que te robaron. Y ese trabajo vale toda la vida, ese trabajo vale cada lágrima, ese trabajo vale cada noche de insomnio. Porque al final del camino, cuando mires hacia atrás, vas a entender que cada paso valió la pena, que cada límite que pusiste fue una victoria, que cada conversación difícil que tuviste fue una bendición, que cada vez que dijiste basta, te acercaste un paso más a tu propia libertad. Y la libertad, hermano mío, hermana mía, la libertad no tiene precio. La libertad es ese aire puro que respiras cuando finalmente sales de la prisión donde alguien te tenía encerrado. Aunque esa prisión tuviera el nombre de un familiar, aunque esa prisión llevara tu apellido, aunque esa prisión hubiera sido construida con ladrillos de sangre compartida, tú tienes derecho a salir, tú tienes derecho a respirar, tú tienes derecho a ser libre. Y nadie, óyelo bien, nadie tiene autoridad para encerrarte de nuevo. Hoy es tu día, hoy es tu momento, hoy decides si vas a seguir tolerando lo intolerable o si vas a empezar a vivir como Dios quiso que vivieras, con dignidad, con propósito, con paz, con amor, con esperanza, con la frente en alto y el corazón abierto, pero también con los límites claros, con las puertas firmes, con la sabiduría de saber a quién dejar entrar y a quién no. Y eso es lo más hermoso que puede pasarte en la vida, que un día te despiertes y entiendas que tú vales, que tú importas, que tú mereces lo mejor. Y desde esa convicción construyas todo lo que viene de aquí en adelante. Que así sea para ti, que así sea para mí, que así sea para todos los que están escuchando estas palabras con el corazón abierto. Que el cielo se abra sobre ti, que la paz inunde tu casa, que el amor verdadero llene tus días y que nunca más vuelvas a tolerar comportamientos que te roben la luz que Dios puso en tu alma, ni siquiera de tu propia familia. Porque tu luz es sagrada y tu vida es sagrada. Y tú eres sagrado. Hay algo que quiero que hagas hoy. Algo sencillo, algo que tal vez nunca te han dicho de esta manera. Quiero que tomes un papel en blanco, que tomes un lápiz o un bolígrafo y que escribas el nombre de esa persona que te ha hecho daño. Esa persona que apareció en tu vida y la dejó diferente. Esa persona cuyo nombre, cuando alguien lo menciona de repente en una conversación, te hace tensar los hombros sin que lo puedas evitar. Ese nombre que a veces aparece en tus sueños, en tus pensamientos más silenciosos, en esos momentos en que estás solo y la mente empieza a recordar lo que el corazón todavía no ha terminado de sanar. Escríbelo.
Solo escríbelo y quédate mirándolo. Porque lo que va a pasar después de que leas esto va a cambiar completamente la manera en que ves esa situación, esa persona y lo más importante, la manera en que te ves a ti mismo. Sé que hay personas que llegan a este tipo de contenido buscando algo. A veces no saben exactamente qué. Llegan cansadas, con una herida que no termina de cerrar, con una rabia que ya no saben dónde poner, con una historia que han contado tantas veces en su cabeza que ya casi no distinguen los hechos de la interpretación. Y hay algo en ese cansancio que es honesto, algo en esa búsqueda que es genuino. Porque nadie busca entender el dolor cuando está cómodo. Solo buscamos respuestas cuando algo dentro de nosotros sabe que el camino que estamos transitando no puede seguir siendo el mismo. Yo he conocido ese lugar. He estado en ese espacio donde el nombre de alguien ocupa más espacio en tu mente que tus propios sueños, donde la historia de lo que te hicieron se convierte en el lente a través del cual ves todo lo demás. Y sé lo que eso le hace a una persona por dentro. No es solo enojo, es agotamiento. Es una especie de prisión que tiene paredes invisibles. Y lo más doloroso es que la llave siempre estuvo en tu bolsillo, pero nadie te enseñó cómo usarla. Así que hoy vamos a hablar de eso, del enemigo, del nombre que escribiste en ese papel. Y te voy a llevar a un lugar al que quizás nunca antes has llegado con esta historia. Déjame comenzar diciéndote algo que puede sonar extraño al principio, algo que puede generar resistencia, algo que tal vez necesites escuchar más de una vez antes de que aterrice completamente en tu corazón. Y es esto: la persona cuyo nombre escribiste en ese papel no es tu mayor enemigo, nunca lo fue. Espera, no cierres esto todavía, sigue conmigo. No estoy diciendo que lo que te hizo no fue real, no estoy minimizando el dolor, no estoy diciéndote que tienes que sonreírle a quien te traicionó, abrirle la puerta a quien te cerró las suyas, o fingir que lo que pasó no dejó marcas. No soy de esos que hablan de perdón como si fuera una pomada mágica que borra cicatrices de un momento a otro. He aprendido que el perdón genuino es un proceso lento, honesto, a veces desordenado, y nunca se parece a lo que nos enseñaron que debería verse. Pero lo que sí voy a decirte, con toda la convicción que tengo, con toda la experiencia que los años de caminar al lado de personas en sus peores y sus mejores momentos me han dado, es que el enemigo más peligroso en tu vida no tiene el rostro de esa persona. El enemigo más peligroso no vive afuera, vive adentro. Y tiene un nombre que conoces muy bien, aunque pocas veces lo dices en voz alta. Se llama rencor, se llama amargura, se llama la historia que te has contado a ti mismo sobre lo que mereces, sobre lo que eres capaz, sobre lo que el mundo te debe y sobre lo que Dios ha permitido o no en tu vida. Ese es el enemigo que está robando tu energía cada día. Ese es el que se sienta a tu mesa cuando comes, que duerme a tu lado cuando cierras los ojos, que susurra en tu oído cuando estás a punto de avanzar y te recuerda lo que alguien más te hizo para que no te atrevas a mover un pie más hacia adelante. Y sé que lo que acabo de decir puede doler, porque a veces es más cómodo mantener la mirada afuera en el culpable externo que voltear hacia adentro y ver lo que está pasando ahí. Porque si el problema está afuera, no tienes que cambiar nada. Solo tienes que esperar que el otro reciba su merecido, que la vida le cobre lo que te debe, que la justicia divina caiga sobre quien te hizo daño. Y entonces, cuando eso pase, podrás respirar. Pero ¿sabes qué? Conozco personas que llevan 10, 20, 30 años esperando ese momento y ese momento no llega. O llega de una manera que no se parece en nada a lo que imaginaron y el alivio que esperaban tampoco llega. Porque el problema nunca fue solo esa persona. El problema era lo que esa persona activó en ti, lo que removió, lo que dejó al descubierto. Quiero contarte algo que me marcó profundamente. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con un hombre que había pasado años de su vida perseguido por el recuerdo de alguien que lo había traicionado. Era un hombre trabajador, honesto, con una familia que lo amaba, con una fe que a veces se tambaleaba pero que nunca se apagó del todo. Y sin embargo, había algo en él que no terminaba de florecer. Como un árbol que tiene raíces, que tiene tronco, que tiene ramas, pero que no termina de dar fruto. Y cuando lo escuché hablar por horas, cuando finalmente llegamos al fondo de su historia, cuando pasamos todas las capas de justificación y de dolor legítimo,
encontramos algo que él mismo no había visto hasta ese momento. Encontramos que él inconscientemente había construido toda su identidad alrededor de lo que le habían hecho. Su fuerza, su motivación, su razón de levantarse cada mañana tenían en su raíz la necesidad de demostrarle algo a esa persona que lo había traicionado. Y cuando lo nombramos en voz alta, cuando lo sacamos a la luz, él rompió en llanto. No era un llanto de debilidad, era el llanto de alguien que finalmente ve la verdad. Y la verdad era que durante todos esos años, sin darse cuenta, le había dado a su enemigo el poder de ser el motor de su vida. No te lo estoy diciendo para juzgarlo. Te lo estoy diciendo porque sé que hay algo en esa historia que resuena en algún lugar de ti. Porque muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos permitido que el dolor infligido por otra persona se convierta en el combustible con el que caminamos. Y eso funciona por un tiempo. La rabia puede ser un motor poderoso, pero es un motor sucio. Un motor que contamina todo lo que produce. Y llega un momento en que el cuerpo, el alma y el espíritu dicen, ya no más. Ahora regresa a ese papel, regresa a ese nombre que escribiste. Y quiero que hagas algo diferente. Quiero que en lugar de mirarlo con los ojos con los que siempre lo has mirado, lo mires con curiosidad. Con la misma curiosidad con que un médico mira un síntoma. No con odio, no con lástima, con curiosidad. ¿Qué vino a revelar esta persona en mi vida? ¿Qué parte de mí fue tocada por lo que hizo? ¿Qué herida que ya estaba ahí fue simplemente abierta por sus acciones? Porque hay una verdad que es incómoda, pero que es liberadora. Nadie puede hacerte daño en un lugar que no tenía ya alguna fragilidad. Las personas que más nos lastiman son aquellas que encuentran nuestros puntos ciegos, nuestras heridas sin nombrar, nuestros miedos más viejos, y eso no significa que sea tu culpa lo que te hicieron. No estoy diciendo eso. Lo que te hicieron estaba mal. Punto. Pero el trabajo de sanación más poderoso no es el trabajo de entender al otro, es el trabajo de entenderte a ti mismo. Piensa en un árbol en medio de una tormenta. El viento no crea las grietas en la madera. El viento encuentra las grietas que ya estaban ahí, las que el tiempo y el peso fueron formando silenciosamente y las hace visibles. Y un árbol sabio, un árbol que quiere seguir de pie, no pasa su energía maldiciéndole al viento. El árbol que quiere seguir de pie trabaja sus raíces, trabaja su estructura interna, se hace más sólido, más profundo, más anclado, para que la próxima tormenta, sea más grande o más pequeña, lo encuentre diferente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos trabajando raíces. Y parte de ese trabajo, la parte más necesaria y la menos cómoda, es mirar honestamente las heridas que esa persona reveló en ti y decidir que esas heridas merecen ser sanadas, no tapadas, no disimuladas. Sanadas. Con tiempo, con voluntad, con ayuda si es necesario, con fe cuando la razón no alcanza. Hay algo que el rencor le hace al cuerpo que muy pocas personas entienden completamente. Hay estudios, investigaciones en el campo de la psicología y la medicina que demuestran que mantener el odio hacia alguien tiene consecuencias físicas concretas, no metafóricas, físicas. El sistema inmune se debilita, la presión arterial sube, los patrones de sueño se alteran. La capacidad de disfrutar el presente disminuye porque una parte de la mente siempre está ocupada reviviendo el pasado o imaginando un futuro de venganza. El rencor es literalmente tóxico para el cuerpo que lo alberga. Y lo que es más trágico es que esa toxicidad no toca a la persona que te hizo daño, solo te toca a ti. Aquí hay una imagen que me gusta mucho. Imagina que alguien te lanza una brasa encendida, una brasa de fuego, y tú, en lugar de soltarla, la aprietas con fuerza en tu mano mientras esperas el momento perfecto para lanzársela de vuelta. ¿Quién se está quemando mientras espera? No la persona que te la lanzó, tú, solo tú. Y mientras más fuerte la aprietas, más profunda es la quemadura. Eso es el rencor. Es una brasa que apretamos con la esperanza de que le queme al otro y mientras tanto nos consume a nosotros. Entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo más quieres seguir apretando esa brasa? ¿Cuántos años más de tu vida, de tu energía, de tu alegría, de tus sueños
estás dispuesto a poner en el altar de una historia que ya no puedes cambiar. Porque lo que pasó, pasó. No hay poder humano ni divino que cambie los hechos del pasado. Lo que sí puedes cambiar, lo que siempre has tenido en tus manos, es la relación que tienes con esa historia, la manera en que la llevas, el lugar que le das en tu mente y en tu corazón. Y ahora viene la parte que más me emociona compartir contigo, porque esto no es solo psicología, esto no es solo un ejercicio mental de reencuadre, hay algo más profundo aquí. Hay una dimensión espiritual en esto que quiero que veas con claridad. Hay una verdad antigua que atraviesa las culturas, los siglos y las tradiciones. Que la liberación del rencor no es un acto que haces por el otro, es un acto radical de amor propio. Es un acto de obediencia a algo más grande que tus emociones del momento. Es un acto de fe en que el orden del universo, en que la justicia de Dios, en que la ley de la vida se encargará de lo que tú no puedes ni debes encargarte. Y sé que cuando el dolor es grande, cuando la traición fue profunda, cuando la injusticia fue visible y cruel, la idea de soltar suena casi como una derrota. Suena como decirle al otro que lo que hizo estuvo bien. Suena como rendirse, como tragarse la humillación. Y quiero que sepas que entiendo ese sentimiento, lo entiendo completamente, porque hay una diferencia enorme entre rendirse y liberarse. Rendirse es caer, liberarse es elevarse. Y el perdón verdadero, el que viene de lo profundo y no solo de las palabras, siempre se siente como una elevación. Como si de repente la mochila que cargabas desde hace años de repente pesa mucho menos. Como si el aire que respiras de repente fuera más fresco. Quiero hablarte de algo que observé en mi propia vida. Hubo un periodo en que yo cargaba una historia de injusticia. Una persona que en un momento crucial tomó decisiones que afectaron directamente mi camino. Y durante un tiempo, mucho tiempo, esa historia ocupó un espacio en mí que no le correspondía. Me sorprendí a mí mismo planificando conversaciones que nunca iban a suceder, imaginando el momento en que esa persona reconocería lo que había hecho, revisando mentalmente los argumentos, las evidencias, los testigos de mi verdad. Y mientras hacía todo eso, mi vida real, la que tenía frente a mí, con todas sus posibilidades y regalos, estaba esperando, paciente, silenciosa, esperando que yo terminara de pelear la batalla invisible para poder empezar a vivir. Y un día, en uno de esos momentos de silencio que a veces se vuelven más honestos que cualquier otra cosa, me hice una pregunta simple. Me pregunté, si esa persona desapareciera hoy de tu historia, si de alguna manera todo lo que hizo quedara resuelto y cerrado de forma perfecta, ¿qué harías mañana? ¿Hacia dónde caminarías? ¿Qué construirías? ¿Quién serías? Y me di cuenta, con una claridad que me sacudió, de que no tenía respuesta porque había estado tan ocupado definiendo mi historia en función de lo que ese otro había hecho, que había perdido contacto con lo que yo quería hacer, con lo que yo era llamado a hacer, independientemente de cualquier historia, independientemente de cualquier persona. Eso fue el inicio de mi liberación. No fue fácil, no fue inmediato. Fue un proceso que tuvo sus propias tormentas y sus propias noches oscuras. Pero fue el inicio y hoy, mirando hacia atrás, puedo decirte que esa persona que me hizo daño, sin saberlo, sin quererlo, me empujó hacia las preguntas más importantes de mi vida. Me obligó a encontrar una versión de mí que no dependía de la aprobación de nadie, que no necesitaba que nadie reconociera su valor para saber que ese valor existía. Eso es lo que puede hacer el enemigo cuando lo dejas de mirar como enemigo. Cuando lo miras como un maestro brutal, sí, un maestro que no pidió ser contratado y que tal vez nunca mereció el papel que tuvo en tu vida, pero un maestro al fin, porque las lecciones más profundas de la vida no vienen en envolturas bonitas. Vienen en forma de traición, de pérdida, de injusticia, de silencio donde esperabas palabras, de ausencia donde esperabas presencia. Y esto me lleva a algo que me parece fundamental entender. El dolor que esa persona te causó no era aleatorio. No llegó a tu vida para destruirte. Llegó para revelar algo. Para mostrarte una capacidad que no sabías que tenías. Para sacarte de una zona de confort que se había vuelto una prisión disfrazada de seguridad. Para romperte de una manera que solo podía ser reparada desde adentro,
Conozco personas que después de la traición más grande de su vida encontraron su vocación. Conozco personas que después de ser abandonadas en sus momentos más vulnerables, construyeron comunidades de apoyo que hoy acompañan a miles. Conozco personas que después de perder lo que creían que era su mayor tesoro, descubrieron que el verdadero tesoro siempre estuvo en ellas mismas. Y en todos esos casos, la herramienta de transformación fue exactamente lo que en un principio parecía ser la fuente de la destrucción. El fuego quema, pero el fuego también purifica. Y la diferencia entre ser quemado y ser purificado no está en la temperatura de las llamas. Está en si eliges quedarte tirado en el suelo o si decides ponerte de pie y caminar a través del fuego. Vuelve al papel, vuelve a ese nombre. Y ahora quiero que hagas algo más. Quiero que por un momento, solo por un momento, dejes de mirarlo como un enemigo y lo mires como una pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta que tu vida te está haciendo a través de esa experiencia puede ser: ¿qué límites necesito establecer que antes no tenía? ¿En qué áreas de mi vida estaba dando mi poder a personas que no lo merecían? ¿Qué creencia sobre mí mismo fue sacudida por lo que pasó y era esa creencia verdadera o solo era algo que necesitaba ser cuestionado? ¿Qué parte de mí necesita ser sanada desde mucho antes de que esta persona llegara? Estas no son preguntas fáciles. No son preguntas que se responden en una tarde. Son preguntas que se viven, que se meditan, que se llevan a lo sagrado, al silencio, a la oración, a la conversación honesta con uno mismo, en las horas en que el mundo duerme y tú estás despierto con tu verdad. Pero son las preguntas correctas. Son las preguntas que abren puertas. Las otras preguntas, las de ¿por qué me hizo esto? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo puede dormir tranquilo? ¿Cuándo va a recibir su merecido? Esas preguntas tienen el aspecto de buscar justicia, pero en realidad solo te mantienen atado a una historia que ya terminó. No te llevan a ningún lado nuevo. Solo te hacen girar en círculos en el mismo cuarto oscuro. Hay una diferencia fundamental entre buscar justicia y buscar venganza. La justicia mira hacia adelante. Se pregunta cómo restaurar el orden, cómo proteger al vulnerable, cómo establecer límites que impidan que lo que pasó vuelva a pasar. La venganza mira hacia atrás, solo quiere que el otro sufra de la misma manera o de una manera proporcional. Y aunque la venganza puede sentirse justa en el momento, en el largo plazo no sana nada. Solo añade más daño al mundo y a ti mismo dentro de él. Deja que la justicia sea responsabilidad de lo eterno. Deja que Dios, que el universo, que el orden natural de las cosas se encargue de lo que tú no puedes controlar. Y tú enfócate en lo único que sí puedes controlar: la calidad de tu presencia en tu propia vida. Quiero detenerme aquí un momento para hablar de algo que no se dice con suficiente frecuencia. Hay una narrativa muy común que dice que perdonar es un signo de debilidad, que la persona fuerte no perdona, que la persona fuerte cobra, que si le perdonas a alguien lo que te hizo, le estás diciendo que puedes seguir haciéndolo. Y quiero desmantelar esa narrativa con toda la claridad que puedo. El perdón genuino es uno de los actos más poderosos, más valientes, más difíciles que un ser humano puede realizar. No es debilidad, es fuerza en su forma más refinada, porque requiere que vayas en contra de uno de los instintos más primitivos del ser humano, que es el instinto de protección a través de la hostilidad. El perdón dice: yo soy más grande que lo que me hiciste. Mi historia no termina donde tu daño comenzó. Yo tengo el poder de escribir lo que viene después y elijo escribirlo desde la libertad, no desde el encadenamiento al pasado. Y atención, porque esto es importante. Perdonar no significa que tienes que volver a confiar en esa persona. No significa que tienes que abrirle de nuevo la puerta de tu vida. No significa que tienes que olvidar lo que pasó, como si el dolor nunca hubiera existido. Significa que eliges no dejar que lo que pasó tenga el poder de dictar cómo vives el presente y cómo construyes el futuro. Eso es todo. Eso es suficiente. Eso es todo lo que se necesita para que el veneno empiece a salir del sistema. Hay una historia que voy a contarte que escuché hace mucho tiempo y que desde entonces no me ha abandonado. Es la historia de dos amigos que de jóvenes vivieron una injusticia juntos
Los dos fueron víctimas de la misma traición, de la misma crueldad de una tercera persona. Y los dos salieron de esa experiencia destrozados. Con el tiempo, los dos tomaron caminos diferentes. Uno de ellos se quedó con la historia, la cultivó. La fue alimentando cada día, cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, volvía a esa historia. Cada vez que tenía una dificultad nueva, la conectaba con aquella traición original. Su identidad entera se fue tejiendo alrededor de aquello que le habían hecho. Y con el tiempo, las personas que lo rodeaban empezaron a alejarse, no porque no lo quisieran, sino porque estar cerca de él se había vuelto pesado, porque su dolor, sin ser procesado, se había convertido en una energía que consumía todo lo que tocaba. El otro amigo también sufrió. También pasó sus noches oscuras, sus momentos de rabia, sus periodos de confusión, pero en algún momento tomó una decisión. Decidió que no iba a dejar que esa historia definiera quién era. Decidió que iba a aprender todo lo que esa experiencia tenía para enseñarle y luego iba a seguir caminando. No fue rápido, no fue perfecto, pero fue real. Y con los años, ese segundo amigo construyó una vida que irradiaba algo que la gente a su alrededor no siempre podía nombrar, pero que siempre podía sentir. Irradiaba paz, irradiaba una especie de solidez interna que no dependía de que las circunstancias fueran perfectas. Irradiaba el fruto de alguien que había pasado por el fuego y había salido no destruido, sino purificado. ¿Cuál de los dos amigos eres tú hoy? Y más importante, ¿cuál quieres ser? Porque ambos caminos siempre están disponibles. En cada momento del día, en cada decisión pequeña que tomas, en cada conversación, en cada momento de silencio, tienes la elección. No es una elección que se toma una sola vez y ya. Es una elección que se renueva constantemente. Y habrá días en que el dolor vuelva y la rabia vuelva y la historia vuelva a tomar espacio en tu mente, y eso está bien. No tienes que ser perfecto en esto. Solo tienes que seguir eligiendo una y otra vez la dirección de la liberación en lugar de la dirección del encadenamiento. Ahora quiero hablar de algo que me parece crucial en esta conversación, y es la dimensión espiritual del enemigo. Porque hay algo en la tradición de fe, en la comprensión más profunda de lo que significa vivir con propósito y con conexión a lo sagrado, que arroja una luz completamente diferente sobre la figura del enemigo. En muchas tradiciones espirituales hay una comprensión de que el sufrimiento no es una anomalía, no es una señal de que algo salió mal en el plan, es parte del plan mismo. Es la materia prima a partir de la cual se construye el carácter más profundo, la fe más genuina, la compasión más auténtica, porque la compasión verdadera solo la puede tener alguien que ha sufrido. La fuerza verdadera solo la puede demostrar alguien que ha sido débil y ha elegido levantarse. La paz verdadera solo la tiene quien ha conocido la tormenta. Y desde esa perspectiva, la persona que te hizo daño sin saberlo, sin quererlo, estuvo participando en un proceso mayor que ninguno de los dos podía ver completamente en ese momento. No estoy diciendo que su daño fue bueno. Estoy diciendo que dentro del tejido de tu historia, algo más grande que ese daño estaba operando. Algo que tomó lo que fue pensado para hacerte menos y lo usó para hacerte más. Hay un texto antiguo que habla de cómo lo que fue pensado para mal se convierte en bien. No porque el mal deje de ser mal, sino porque el amor que opera a través de la vida y la historia tiene la capacidad de transformar incluso las materias más oscuras en luz. Pero esa transformación requiere de tu participación, requiere que tú elijas participar del proceso, requiere que no te quedes encerrado en la interpretación más pequeña de tu historia, la del héroe que fue traicionado y espera reivindicación, sino que te abras a la interpretación más grande, la del ser humano que fue moldeado por la dificultad y emergió con algo que no podría haber encontrado de ninguna otra manera. Piensa en el oro. El oro en su estado natural está mezclado con impurezas. Está escondido en la roca, en el barro, en capas de tierra que parecen no tener nada especial. Para que el oro se revele, tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser sometido a temperaturas que funden todo lo que no es oro y dejan solo lo que sí lo es.
y el proceso es violento, es intenso, es incómodo, pero el resultado es puro, el resultado es precioso. El resultado vale mucho más que el proceso costó. Tú eres ese oro. Y la persona cuyo nombre escribiste en ese papel, con todo su daño, con toda su crueldad, fue parte del fuego. No fue el artífice de tu historia. Fue el instrumento de un proceso que tiene un propósito más alto que cualquier narrativa de víctima y victimario. Y sé que mientras escuchas esto, hay una parte de ti que puede estar resistiendo. Hay una parte de ti que dice, pero es que lo que me hicieron fue muy grave, fue real, fue injusto. Y tienes razón, fue real, fue injusto. No voy a relativizar eso. No voy a pedirte que finjas que fue menos de lo que fue. La injusticia es injusticia. El daño es daño. No hay que romantizar el sufrimiento para encontrar sentido en él. Pero también hay una verdad que coexiste con esa, que lo que te hicieron no tiene que ser lo más grande de tu historia. No tiene que ser el capítulo central alrededor del cual giran todos los demás. Puedes reconocer el daño, puedes nombrarlo con honestidad, puedes darle el peso real que tuvo y al mismo tiempo elegir que ese capítulo sea uno de muchos y no el único que defines quién eres. Tu historia es mucho más grande que lo que esa persona te hizo. Mucho más grande. Tiene más capítulos, tiene más colores, tiene posibilidades que todavía no has escrito. Tiene un final que todavía no conoces y que no está determinado por lo que ya pasó, sino por lo que eliges hacer con lo que ya pasó. Vuelve al papel una vez más. Ese nombre que escribiste. Quiero que ahora hagas algo que puede sentirse extraño, que puede sentirse contradictorio, pero que si lo haces con honestidad va a cambiar algo en ti. Quiero que, mirando ese nombre, lo reconozcas como parte de tu historia sin que eso signifique que le das poder sobre tu futuro. Quiero que en algún lugar de tu interior, aunque no sea con palabras, aunque no sea todavía con sentimientos de afecto, reconozcas que esa persona también es un ser humano que viene de sus propias heridas, de sus propias historias no sanadas, de sus propios miedos y limitaciones, que lo que te hizo no salió de un lugar de poder, sino de un lugar de carencia, que las personas que más daño hacen son las personas que más daño han acumulado adentro y que lo lanzan hacia afuera porque no saben qué más hacer con él. Esto no borra lo que pasó, no lo justifica, no te pide que lo abraces o que lo invites a tu vida. Solo te pide que veas la humanidad imperfecta detrás del daño. Porque cuando puedes ver eso, cuando puedes ver que no fuiste destruido por un monstruo, sino lastimado por alguien tan humano y tan roto como todos lo somos en alguna medida, algo cambia. La historia se vuelve menos grande y menos oscura. El poder que esa persona tenía en tu mente empieza a disminuir. Y tú que eres el protagonista real de tu propia historia, comienzas a recuperar el espacio que te pertenece. Quiero hablar ahora de algo que me parece profundamente importante, el silencio de Dios frente a las injusticias que vivimos. Porque hay personas que me han dicho en momentos de sinceridad absoluta que lo que más les costó de ciertas traiciones no fue el daño en sí mismo, sino la sensación de que Dios no intervino, la sensación de que oraron, de que creyeron, de que confiaron, y el daño llegó de todas formas. Y eso puede generar una herida en la fe que a veces es más profunda que la herida en el corazón. Y a esas personas quiero decirles algo que viene de lo más hondo de lo que creo y de lo que he vivido. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. El silencio de Dios es a veces la forma más profunda de su presencia. Porque hay cosas que solo pueden ser forjadas en el silencio, en la espera, en el espacio donde la respuesta no llega inmediatamente. Y tienes que decidir qué haces con esa incertidumbre. La fe que no ha sido probada no es fe todavía, es solo un deseo. La fe verdadera, la fe que sostiene y que transforma, es la que elige seguir confiando cuando no hay evidencia visible de que vale la pena hacerlo. Y hay algo en la historia de prácticamente todos los grandes referentes espirituales de la humanidad que lo confirma. El camino hacia la plenitud siempre pasa por el desierto. Siempre pasa por el periodo de silencio, de prueba, de aparente abandono. No porque Dios sea cruel, sino porque
Hay cosas que el alma solo puede aprender en esa oscuridad. Hay fuerzas que solo se desarrollan en la resistencia. Hay una profundidad de fe que solo se alcanza cuando has llegado al borde del precipicio y has decidido seguir creyendo de todas formas. Así que si estás en ese lugar hoy, si la historia detrás del nombre que escribiste en ese papel también incluye una herida en tu fe, quiero que sepas que esa herida también puede sanar. Que la pregunta que le estás haciendo a Dios, aunque no llegue una respuesta inmediata, es escuchada. Que el proceso en el que estás, aunque no lo entiendas completamente, está siendo sostenido por algo más grande que tu capacidad de comprensión en este momento. La vida tiene una inteligencia que nos excede. Las experiencias más dolorosas de mi propia historia, cuando las miro con la distancia del tiempo, tienen una coherencia que en el momento no podía ver, un sentido que solo se revela hacia atrás. Como esas pinturas que están hechas de miles de pequeños puntos de color y cuando te paras cerca solo ves manchas, pero cuando te alejas lo suficiente ves la imagen completa, hermosa, llena de propósito y de detalle. Tu historia es así. Cuando estás en medio del dolor solo ves manchas. Cuando tengas la distancia del tiempo, cuando hayas cruzado al otro lado de este periodo, podrás ver la imagen. Y yo te digo hoy, con la convicción de alguien que ha cruzado sus propios desiertos, que la imagen es hermosa, que vale la pena seguir caminando para poder verla, hay algo más que quiero decirte sobre el enemigo, sobre la persona cuyo nombre escribiste. Y es esto. Esa persona tiene un límite de alcance en tu vida que tú defines con tus decisiones. No tiene poder para detenerte permanentemente. Solo tiene el poder que tú le das. Y cada día que eliges seguir creciendo, seguir construyendo, seguir dando, seguir amando a pesar del dolor, cada uno de esos días le estás diciendo algo sin palabras. Que lo que intentó hacerte no funcionó, que aquí estás. Más vivo que antes, más real que antes, más tú que antes. Esa es la mejor respuesta. No las palabras, no la confrontación, no la demostración de que ahora eres más exitoso o más feliz para que vean que saliste adelante. La mejor respuesta es la vida que construyes desde adentro hacia afuera, sin necesitar que nadie la valide, sin necesitar que el enemigo la reconozca, sin necesitar el aplauso de nadie para saber que es real y que es tuya. Quiero que pienses en la semilla. La semilla que cae en la tierra no sabe inmediatamente lo que va a hacer. No tiene evidencia visible de su destino. Solo tiene la oscuridad y la presión del suelo sobre ella. Y en esas condiciones, que desde afuera parecen de muerte, la semilla hace lo único que puede hacer. Abre su interior hacia afuera. Rompe su propia cubierta, la única protección que conocía, y empieza a crecer hacia algo que todavía no existe, pero que está programado dentro de ella. Tú eres esa semilla. Y el periodo de oscuridad que estás viviendo o que viviste no es el final de tu historia. Es el momento en que algo dentro de ti está siendo empujado a abrirse, a crecer, a romper las coberturas que ya no te sirven, a extenderte hacia una versión de ti mismo que la comodidad nunca podría haber producido. Y la persona cuyo nombre escribiste en ese papel, aunque no lo sepa, aunque nunca lo sepa, fue parte del proceso que permitió que la tierra y la presión hicieran su trabajo en ti. No le agradezcas el daño, pero sí reconoce que dentro del tejido de tu historia, incluso ese daño tiene una función. Ahora quiero cerrar con algo que es para mí el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. Y es esto: el acto más poderoso que puedes hacer frente a un enemigo no es ganarle, no es demostrarle que estabas en lo correcto, no es verlo caer. El acto más poderoso que puedes hacer es vivir tan plenamente, con tanta autenticidad, con tanta generosidad y con tanta paz, que la historia de lo que te hizo se vuelva cada vez menos relevante en comparación con la historia de lo que tú elegiste construir. El acto más poderoso es transformar el dolor en propósito, la traición en sabiduría, el abandono en fortaleza, la injusticia en una razón para construir algo más justo. Eso es lo que hacen las personas que verdaderamente ganan. No ganan derrotando al otro. Ganan convirtiéndose en algo que el daño del otro no pudo destruir. Y ese proceso, esa transformación,
esa alquimia interior que convierte el plomo del dolor en el oro de la sabiduría y la fuerza, ese es el trabajo más importante de tu vida. No es glamoroso, no siempre es visible desde afuera, no siempre recibe aplausos, pero es el trabajo que construye el tipo de persona que puede, al final de sus días, mirar hacia atrás y decir: viví, amé, me levanté, no me rompí. Y lo que intentaron usar para destruirme terminó siendo la herramienta con la que construí lo mejor de mi historia. Vuelve al papel por última vez, ese nombre que escribiste al principio. Y ahora quiero preguntarte, ¿ves a ese nombre de la misma manera que cuando empezamos? ¿O hay algo diferente? ¿Hay algo que se ha movido, aunque sea 1 milímetro, en la manera en que lo estás mirando? Si algo se movió, es porque dentro de ti hay una sabiduría que ya sabe que la liberación es posible, que el camino hacia adelante existe, que la historia tiene más páginas, que tú tienes más poder del que el dolor te ha permitido ver. Y si todavía nada se movió, si el peso todavía está exactamente igual que antes, también está bien. Los procesos tienen sus tiempos, las semillas tienen sus estaciones, no todo abre de la misma manera ni a la misma velocidad, pero el hecho de que estés aquí, escuchando, buscando, eso ya dice algo de ti. Dice que hay una parte de ti que todavía cree que algo puede cambiar. Y esa parte, esa pequeña llama que se niega a apagarse, esa es la parte más importante de todo. Cuídala, aliméntala con las decisiones que tomas cada día, con el tipo de pensamientos a los que les das hospedaje, con las personas que eliges tener cerca, con la narrativa que eliges contarte sobre quién eres y a dónde vas. Porque esa llama, que a veces parece tan pequeña y tan frágil, tiene el poder de iluminar más oscuridad de la que te imaginas. El nombre en ese papel no define tu historia, tú defines tu historia. Y la estás escribiendo ahora mismo, con cada elección, con cada respiración, con cada momento en que eliges mirar hacia adelante en lugar de quedarte mirando hacia atrás. Eso es lo que pasa cuando escribes el nombre de tu enemigo en un papel y lo miras con honestidad. No pasa magia, no pasa venganza instantánea, no aparece una solución mágica. Pasa algo mucho más poderoso. Te das cuenta de que tienes el poder de soltar, de que tienes la capacidad de transformar, de que la historia que ese nombre representaba puede ser reescrita, no cambiando los hechos, sino cambiando la relación que tienes con ellos. Y eso sí te va a sorprender, porque el ser humano que sale de ese proceso es diferente, es más libre, es más profundo, es más capaz de dar lo que tiene adentro sin miedo a que se lo arrebate. Es alguien que ha aprendido que la verdadera fortaleza no viene de no haber sido herido, sino de haber sido herido y haber elegido sanar de todas formas. Ese eres tú, ese es el camino. Y está aquí, frente a ti, esperándote,